Las Bambas inició la construcción de la infraestructura del programa de refuerzo escolar Las Bambas PRED en el sector de Colpayo, en la comunidad de Chumille. El proyecto incluye la construcción de un aula de usos múltiples de 70 metros cuadrados que contará con condiciones óptimas de iluminación y ventilación. Además, se instalarán servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres y un dormitorio para el docente. También se implementará un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante biogestores y zanjas de infiltración, garantizando la sostenibilidad ambiental. En la comunidad de San Miguel, ubicada en el distrito de Mara, Las Bambas inició la construcción de un salón de usos múltiples que será ejecutada por la empresa local JCH Guzmán, la misma que promueve mano de obra local y dinamiza la economía de esta comunidad. La obra contempla una estructura de concreto armado, con ambientes destinados a oficinas, una amplia sala de usos múltiples, una cocina, cerco perimétrico, áreas de juegos recreativos para niños y todos los servicios higiénicos necesarios. También estará completamente equipada con mobiliario y sillas. En cumplimiento a los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo con la comunidad de Choquere, Las Bambas ha culminado con éxito los talleres de capacitación en instalaciones eléctricas y gestión empresarial. Los participantes que completaron y aprobaron satisfactoriamente ambos talleres recibieron certificados oficiales de la Universidad ESAN, validando sus nuevos conocimientos en áreas clave para su desarrollo local. Auspiciado por Minera Las Bambas, Radio Surfuy, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, vienen desarrollando el concurso Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. El objetivo es fortalecer el conocimiento de los escolares a través de una sana competencia y reforzar la preparación académica en los estudiantes para buscar ingresar a las instituciones de carácter superior y ser profesionales en el futuro en beneficio de la familia y la comunidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfuy, sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. Edición correspondiente a hoy, martes 1 de octubre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. A toda la provincia de Cotabambas, muy buenos días. A las provincias vecinas de Chumbivilcas, la provincia vecina de Grau, la provincia vecina de Anta, a ustedes también muy buenos días, y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales también muy buenos días. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en compañía de Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Yanchi Mainaya, Huaquecuna, Panicuna, ¿cómo están en toda la provincia de Cotabambas? Hoy, 1 de octubre, mes morado. Estamos empezando un nuevo mes, amigos, ya estamos próximos también a que culmine el año. Sin querer se ha ido volando, estamos octubre, falta noviembre, diciembre y se acabó el 2024. Nosotros, como siempre, listos, prestos, con toda la energía para brindarles toda la información en los diferentes ámbitos local, regional, nacional, internacional y como siempre también en el ámbito deportivo. Una fecha especial para todos los comunicadores, Javier, hoy 1 de octubre. 1 de octubre, amigos oyentes, se conmemora, se recuerda
el Día Mundial del Periodista. Y quiero iniciar esta mañana, Gonzalo, leyendo este mensaje a través de WhatsApp de nuestra oyente Eduviges Guamán. Eduviges, muchísimas gracias. Nos dice lo siguiente, Gonzalo. Feliz Día del Periodista, señor Guillermo, dice, y también a su plana de periodistas de esta prestigiosa emisora. Que Dios me los bendiga grandemente. Éxitos y augurios en su vida profesional. Bueno, una fecha muy importante. Muchas gracias, Eduviges. Muchas gracias, Eduviges, por ese primer mensajito aquí a tus amigos de Radio Surfo, y ustedes, amigos, también, si desean, pueden sumarse también a estos saludos, no solamente para nosotros, sino en general a todos los periodistas que día a día cumplen esta labor incansable, pues, de informar a la población sobre los acontecimientos de nuestro país. Muchas veces, Javier, muchos de ellos exponen también su vida con tal de llevar la noticia, de llevar los últimos detalles de alguna actividad a nuestro querido país. Así que feliz Día del Periodista para todos a nivel mundial, en especial a todos los de la provincia de Cotabambas. Sí, pues. Bueno, hay varios profesionales que se dedican al tema de, digamos, de compartir información. Y tenemos que ser muy claros en este tema, ¿no es cierto, Gonzalo? Hay personas que sí, de forma empírica, y muchas veces lo hacen bastante bien, pero es importante realizar los estudios correspondientes para también conmemorar y celebrar esta fecha, Gonzalo. El hecho de ser periodista implica haber pasado muchos cursos, haber realizado todos unos estudios, aproximadamente 5 años, y eso también te da toda la posibilidad y el sustento para que usted, en el caso de nosotros, estemos al frente del micrófono y compartirles para ustedes, amigos oyentes, toda la información que creemos que es relevante y de importancia, lógicamente, para la población. Muy importante lo que dice Javier. La información o llevar información es una gran responsabilidad que requiere de preparación y no cualquiera está apto para hacerlo. Entonces hay que hacerlo con ética, con profesionalismo, con objetividad. Sí, feliz Día del Periodista para todos. Nosotros estamos listos ya. Recordarles que estamos a través de los 102.7 de la FM, 810 de la AM, y en estos precisos momentos estamos saliendo a través del Facebook. Nos pueden encontrar como Radio Surfui. Por ahí también ustedes pueden dejar sus mensajitos, si gusta el señor Javier Checya, si gusta el señor Guillermo Recharte, a César Loaiza, a todos los que nos acompañan aquí en Radio Surfui, la voz de todos. Perfecto, 6 de la mañana con 41 minutos, arrancamos con nuestra información, amigos oyentes, mucha atención, Guayquicuna Panicuna, escuche bien, alerta o aviso meteorológico número 282, dice lo siguiente: aviso del Cenami, del 2 al 4 de octubre continuarán la nieve, granizo, agua, nieve y lluvia en la sierra. Se va a tener presencia de precipitación pluvial acompañado en algunas localidades de granizo, ráfagas de viento, descargas eléctricas, precipitaciones en la sierra, extensión del aviso número 281, los días miércoles 2 de octubre, jueves 3 de octubre, viernes 4 de octubre. Departamentos afectados: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín. Tomar las previsiones del caso, amigos oyentes. Este es el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, correspondiente al aviso número 282. ¿Qué quiere decir, Guaycay Panay? Que Ponchayconariki Pacarín Manta hasta viernes Ponchaycamariki para Conacanca Nishantaj. Joaquín Alichanta Paranca, Joaquín Conapeca Chichicanca Nishantaj, Joaquín Peja incluso Ritecanca Nishantaj. Entonces este aviso meteorológico se extiende desde el día de mañana 2 de octubre hasta el día viernes 4 de octubre. Bueno, y el día de ayer aquí en el distrito de Chalhuahuacho fuimos sorprendidos, entre comillas, porque ya lo viene indicando el Cenami. Pero ayer hubo una precipitación fluvial bastante fuerte en horarios de la noche. Javier sorprendió a muchísimos
menos mal no se prolongó, digamos, durante toda la madrugada, pero lo que sí es cierto es que ya se vienen las lluvias, señores, a tomar las previsiones del caso, pero también enhorabuena por todos los agricultores de nuestra provincia de Cotabambas, porque de alguna manera se asegura pues la cosecha de los próximos meses. Así que hay que estar también agradecidos por ello, agradecidos por lo que se viene. Hoy, 1 de octubre, amigos, 1 de octubre, se está en estos días celebrando también el aniversario de Mara, Javier, ¿no? Va a haber una feria interesante, si no me equivoco es el 2. ¿Y el 2 y 3? 2 y 3. Seguramente. Feria agropecuaria. Feria agropecuaria. Vamos a estar seguramente por ahí, dándonos una vuelta, toda la caravana de Radio Surfui, para que podamos conocernos. De repente vamos a llevar algunos regalitos para el distrito de Mara, para que puedan llevarse un recuerdo de sus amigos de Radio Surfui. Y en otras noticias, ya esta noticia ha recorrido diversos medios de comunicación y es la nueva flota de transportes de la empresa comunal Apu Yayagua, que han presentado en el desfile por su 38 aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Han presentado los 50 tractos y 12 camionetas que van a ser destinados al transporte de concentrado de cobre de minera Las Bambas. Ellos ya en las próximas semanas van a empezar con el transporte de este mineral, así que felicitaciones a la empresa comunal Apu Yayagua, felicitaciones a la comunidad de Fuerabamba por este hito histórico, como lo denominan, porque nunca en la historia se ha visto que una empresa comunal pueda realizar el transporte de concentrado. Y hoy en día la comunidad de Fuerabamba lo está haciendo gracias a un convenio y a las diversas conversaciones y acuerdos que vienen entablando con Minera Las Bambas. Esto, por supuesto, en pro del desarrollo de la comunidad. Felicitaciones a todos los integrantes de la Junta Directiva, a toda la comunidad de Fuerabamba. 6:45, resaltar esta bonita acción, ¿no? Que es el resultado del trabajo conjunto, el diálogo entre la empresa y la comunidad y lógicamente, fundamentalmente, en bien de la población de la comunidad de Fuerabamba. 6:45, por otra parte, amigos oyentes, en el marco del 167 aniversario del distrito de Mara, se ha venido desarrollando diversas actividades, entre ellos Maratón Chasqui. Y han participado niños, adolescentes, jóvenes, y lo más atractivo, Gonzalo, te comento, en esta Maratón Chasqui ha sido la participación de los adultos mayores que también se han sumado a lo que viene a ser toda esta maratón. Adultos, fundamentalmente de la tercera edad, yo diría, ni siquiera máster, Gonzalo, ya supermáster, que han participado en esta maratón. Reconocer la participación de ellos, y ahí se nota, ¿no?, la fortaleza todavía de los adultos mayores de nuestra población, fundamentalmente del distrito de Mara. 6:46, para el día de hoy, amigos oyentes, 1 de octubre a las 9 de la mañana se tiene previsto la inauguración de la institución educativa primaria número 5665 Congota. En esta localidad, pues bueno, la invitación ya está realizada y la inauguración va a estar a cargo de los maestros, acompañado del señor alcalde, el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, alcalde del distrito de Mara. Esa es la programación para el día de hoy, pero también es importante mencionar, amigos oyentes, que dentro de las actividades programadas para el día 2 y 3, y antes también saludar a la comunidad San Miguel en el distrito de Mara, que el pasado 30 de septiembre estuvieron de aniversario 36 años. Bueno, acercándonos ya para las actividades del 2 y 3 de octubre, mucha atención, se va a desarrollar la segunda Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Mara 2024. Esto se va a desarrollar en el Estadio Cóndor de esta bonita localidad, así que todos están invitados. Va a haber presencia de artistas como Cusca Perú, Orgullos del Perú y también Guitarras Perú. 6 de la mañana con 47 minutos y les comentamos, amigos, para que tengan la precaución del caso y tengan todos sus papeles en regla, por favor. Se están realizando operativos inopinados, tanto a vehículos como a motocicletas en el distrito de Chalhuahuacho.
la Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la División de Fiscalización y Regulación Vial, llevó a cabo un operativo inopinado a vehículos de servicio de transporte público y motocicletas en las arterias del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, el objetivo de este operativo es garantizar el orden y la seguridad en el servicio de transporte público en la provincia, y durante esta actividad se verificó el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial, así también como la documentación correspondiente de los vehículos y conductores. Así que ya sabes, papá, tú que estás manejando tu vehículo, espero que tengas todos los papeles en regla. Y también una recomendación, yo he visto mucho, en el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo, que es donde veo más el uso de motocicletas, muchos de ellos no llevan casco. De verdad, utilicen casco, por favor. El casco podría salvarte la vida ante un accidente. Tú no sabes si hoy en día las pistas de Chalhuahuacho, digamos, no están en las mejores condiciones, sabemos cómo son. Entonces, por favor, a ti, jovencito, que manejas tu motito de repente para movilizarte más rápido, llegar a ciertos puntos donde el auto no llega, por favor, utiliza tu casco. Tienes que ponerte casco para, de alguna manera, pues, asegurar que no sufras ningún tipo de daño en caso te caigas de la motocicleta. Una caída de moto es perjudicial, así que por favor, a cumplir todas las normas de tránsito, a cumplir con todos los papeles que exige la Policía Nacional del Perú y sobre todo utiliza casco. Cuán importante es eso, ¿no es cierto? Y es parte, amigos oyentes, o sea, cuando a usted le van a intervenir su unidad motorizada, o sea, le van a exigir que usted tenga casco, y si usted no tiene casco, pues bueno, le va a caer la multa, ¿ok? Y bueno, desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Gonzalo, la regidora Rosa Zamplini, vamos a responderle, muchas gracias. Nos envía documento importante, dice lo siguiente: asunto, encuentro de lideresas de la provincia de Cotabambas, referencia al oficio número tal de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, región Apurímac, y el mío propio, asimismo poner de conocimiento la consejera regional Jennifer Cáceres Baltasar, quien organiza el evento denominado Juntas por el Cambio Empoderando a la Mujer Apurimeña. Es una iniciativa que busca impulsar el liderazgo y el desarrollo económico y la participación activa de las mujeres apurimeñas en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo mencionado, se convoca a una reunión de organización a todas las regidoras mujeres de su jurisdicción para el día viernes 4 de octubre del presente año, a horas 9 de la mañana en el Salón Consistorial de esta comuna provincial, teniendo como agenda la organización del evento ya mencionado, programado para el día viernes 11 de octubre del presente año. Sin otro particular, me despido esperando y dando las muestras de aprecio correspondiente. Este documento lo emite el ingeniero Dante Contreras Galloso. En todo caso, ahí viene una actividad muy importante para las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas. Muy bien, ahí está el comunicado, amigos y amigas. Otra de las noticias también que está dando vuelta a todo el país y que debería ser de interés es que la OMPE ha recibido, imagínense ustedes, más de 1,000 solicitudes de revocatoria para recoger firmas e intentar renovar autoridades en todo el Perú. Son más de 1,000 solicitudes, imagínense ustedes. Los alcaldes distritales en esta oportunidad son las autoridades que más pedidos de revocatoria están registrando a nivel nacional, con 852 solicitudes. La región Lima es la que tiene la mayor cantidad de pedidos de revocatoria. La consulta de revocatoria de este año superó pues en número de solicitudes a la del 2021 y esta se va a llevar a cabo en junio del 2025. Ha sido un total, oiga bien, de 1,023 solicitudes para adquirir los kits de revocatoria de autoridades municipales y regionales que recibió la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras vencerse el pasado 26 de septiembre el plazo límite para hacer uso de este derecho ciudadano amparado en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. En el proceso 2021, con el cual estábamos comparando, tuvo un total de 780 a nivel nacional.
En este año es 1023, lo ha superado por muchísimo. Y bueno, con la revocatoria se busca dejar sin efecto el cargo de las autoridades subnacionales como gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales, también alcaldes y regidores de las provincias y distritos, y también jueces de paz que provengan de elección popular debido a la insatisfacción de la ciudadanía con el desempeño de sus gestiones. Digamos, sabemos que muchas veces hay partidos políticos pues porque no salieron elegidos, les toca pues presentar estas revocatorias también, pero ya, digamos de las 1023, que sean 200 quizá ahí, que sean de los enemigos políticos, igual es un número bastante considerable. Entonces, amigos, amigas, para el 2026 ya saben que todos tenemos la tarea de investigar bien por quién vamos a votar, para no estar en estos problemas de querer al año y medio revocar pues a las personas. Recién te interesas en quién salió alcalde de tu distrito, recién te interesas quién fue tu gobernador regional, cuando ya están en el poder y ya no, muchas veces no hay vuelta atrás. Entonces, por favor, dedíquenle una horita, 2 horitas a investigar por quién vas a votar. 6:54 en el informativo Huillarico, y cuán importante es lo que usted menciona, señor Gonzalo, y lógicamente este llamado a toda la población, ¿no? Porque luego se viene el descontento popular, luego la gente dice, este alcalde no hace nada, saquemos a este alcalde, compremos los kits de revocatoria, juntemos firmas y bueno, todo un tema, ¿no? Lo ideal, vuelvo a decir, amigos oyentes, no se trata, una autoridad creo que debe ser elegido fundamentalmente por la experiencia que tiene, ¿no? Y esa experiencia tiene que estar basada en gestión pública. Puede ser buen amigo, puede ser buen docente, puede ser buen comunicador, lo que usted quiera. Pero si esta persona no tiene, digamos, por lo menos idea o conocimiento de qué es gestión pública, lógicamente el asesor va a hacer lo que él quiera. Lógicamente, como muchos decían, ¿no? En alguna localidad, pues bueno, acá el alcalde no es el que manda es el asesor. Bueno, al final es decisión del asesor, ¿no? Porque al no tener mayor información el señor alcalde, lógicamente, pues bueno, no tiene poder de decisión. Así que ahí, tarea para el próximo proceso electoral. 6:55, Gonzalo, entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, martes 1 de octubre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, ya ahora en el mes aniversario del distrito de Mara. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana. Empezamos este mes de octubre, mes morado, y la frase de la semana es la siguiente: la vida es un viaje lleno de lecciones y cada experiencia, ya sea buena o mala, contribuye a nuestro crecimiento y sabiduría. Una vez más lo repetimos: la vida es un viaje lleno de lecciones y cada experiencia, ya sea buena o mala, contribuye a nuestro crecimiento y sabiduría. Revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Mucha atención. Hoy se recuerda el Día Mundial del Periodista. Hoy también se conmemora la Semana del Niño. En el año de 1790 aparece el Diario de Lima bajo la dirección del español Francisco Antonio de Cabello y Mesa, que escribía con el seudónimo de Jaime Bauzate y Mesa. Un día como hoy, en el año 1809, Pedro Murillo, líder del movimiento emancipador peruano, es ajusticiado con otros 8 encausados. En el año de 1814, tropas españolas enviadas a Chile por el virrey del Perú para someter a los independistas derrotan a estos en Rancagua, entran a Santiago y se mantienen en el país hasta 1817. Nos vamos al año de 1931. El gobierno republicano español reconoce el derecho de voto a las mujeres. Y mucha atención, en el año de 1953, mediante el Decreto Supremo 2521, el gobierno del Perú establece la celebración del Día del Periodista. En el año de 1959, el empresario sueco Gösta Lettersen
inaugura en el distrito de San Miguel la primera Feria Internacional del Pacífico, que por 45 años fue el evento más importante de la ciudad de Lima. Esta feria tuvo la oportunidad de ver a un grande Héctor Lavoe, cuando fue a la Feria de Lima ya en San Miguel. Ya desapareció esta feria, pero bueno, era uno de los eventos más importantes, fue en la ciudad de Lima. En el año de 1962, las protestas contra la administración del primer estudiante negro, Jaime Meredith, causa 2 muertos y 75 heridos en la Universidad de Mississippi. Y en el año de 1991, los dirigentes de 12 repúblicas soviéticas acuerdan en Alma-Ata, esto en Kazajistán, constituir una comunidad económica de estados soberanos con la reserva de las 3 bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En el año de 1993, un día como hoy, muere en el Callao Segundo Castillo, más conocido como Titina, futbolista peruano considerado uno de los grandes del fútbol peruano y de los clubes Sport Boys y también universitario de deportes. Y también de la selección peruana de fútbol, jugó en Perú, Chile, Argentina y Colombia. ¿Usted lo ubica, Gonzalo? No, la verdad Titina. Que no lo conozco a Titina, debe ser bien anticucho. 1993. Murió, ¿no? Murió, sí. Bueno. Ok. 6 de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes, mucha atención a la lectura de nuestros principales titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana en punto. Canchisuras Tutamantan Yachtamasicuna. Hoy, 1 de octubre, en el Día del Periodista, en el mes aniversario del distrito de Mara. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los principales titulares a nivel local. La comunidad de Fuerabamba celebró su 38 aniversario con un evento lleno de logros. Las Bambas estuvo presente en las actividades, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la comunidad. Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la nueva flota de 50 camiones y 12 camionetas de la empresa comunal Apuyayagua, que serán utilizados para el transporte de concentrado de cobre. Esta flota fue proporcionada por Las Bambas como parte del contrato suscrito con Fuerabamba, representando un paso histórico en el fortalecimiento económico de la comunidad. 7:1, vamos con más información. La comunidad de Manuel Sehuane Corrales, en el distrito de Chalhuahuacho, celebra la inauguración de un moderno salón comunal, gracias a la colaboración de la empresa comunal impulsada por Minera Las Bambas. Esta nueva infraestructura, que abarca un área de 150 metros cuadrados, cuenta con 3 salones multiuso, oficinas administrativas, servicios higiénicos. El proyecto tiene como objetivo beneficiar a la población, proporcionando un espacio adecuado para la realización de actividades comunitarias, reuniones y eventos, además de mejorar la gestión administrativa. Y la Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la División de Fiscalización y Regulación Vial, llevó a cabo un operativo inopinado a vehículos de servicio de transporte público y motocicletas en las arterias del distrito de Chalhuahuacho. El objetivo de este operativo fue garantizar el orden y la seguridad en el servicio de transporte público en la provincia. También se verificó el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial, así como la documentación correspondiente de los vehículos y conductores. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más información. Dentro de las actividades programadas por el 167 aniversario del distrito de Mara, para hoy, 1 de octubre, a las 9 de la mañana se tiene previsto la inauguración de la obra Institución Educativa Primaria número 5665 de la localidad de Congota del distrito de Mara. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico Local y el Proyecto de Articulación Comercial,
todos los lunes desarrolla la Feria Agroindustrial y Comercial del Productor al Consumidor. Esta feria va a estar todos los lunes en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba, donde los productores agropecuarios ofrecen una amplia variedad de productos orgánicos y saludables, como papas nativas, chuño, hortalizas, productos apícolas, derivados lácteos, frutas, carne de ovino, cuy, artesanía y entre otros. A consumir lo nuestro. 7:03, vamos con más información, amigos oyentes. En nuestra Municipalidad Provincial de Cotabambas, la consejera regional Jennifer Cáceres Baltazar está organizando un evento denominado Juntas por el Cambio, empoderando a la mujer apurimeña. Es una iniciativa que busca impulsar el liderazgo, el desarrollo económico y la participación activa de las mujeres apurimeñas en todo el ámbito de la sociedad. Actividad será el día viernes 4 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Y la vía Abancay está bloqueada momentáneamente. Se ha reiniciado el paro indefinido ante el incumplimiento de compromisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal como anunció el Frente de Defensa de la provincia de Grau, Lambrana, Mariscal Gamarra, reinician el paro indefinido ante el desplante del Ministerio de Transportes en la mesa de diálogo que se pactó para el pasado 26 de septiembre. Atención entonces, la vía Abancay-Lambra está bloqueada y se ha reiniciado este paro indefinido ante el incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 7 de la mañana con 4 minutos, vamos con más información a nivel local. Mucha atención. Y justamente dentro de las actividades programadas por el 167 aniversario del distrito de Mara, para este 2 y 3 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se tiene previsto la realización de la segunda Expoferia Agropecuaria Artesanal y Gastronómica Mara 2024. Con la participación de productores agropecuarios de todo el distrito y también distritos aledaños. Mucha atención, se tendrá la participación de agrupaciones musicales como Orgullos del Perú, Cusca Perú y Guitarras Perú. Vamos con los titulares en el ámbito regional. Y en Apurímac, efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron alertados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer aproximadamente de 40 años en el Parque Las Américas de Abancay. Ella se encontraba en posición de cúbito dorsal bajo una palmera. Tras aislar la escena, se notificó a la unidad especializada Divincri y al Ministerio Público. El personal de la Comisaría Bellavista y Divincri realizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para su identificación. 7 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillarico y en Apurímac. Mucha atención, en una reunión entre el vicegobernador regional de Apurímac, Marisol Valer, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Teresa Hernández, se abordó la grave situación de los incendios forestales en la región. La vicegobernadora solicitó apoyo urgente del gobierno nacional, destacando la necesidad de recursos y logística para enfrentar la crisis que amenaza la biodiversidad y las comunidades locales. La ministra se comprometió a brindar todo el apoyo posible y coordinar una respuesta rápida y efectiva para proteger a la población y el medio ambiente de Apurímac. 7 de la mañana con 6 minutos, 7:06, apúrate. Y en Apurímac, integrantes de la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas de Apurímac realizaron una exitosa marcha de sensibilización en Abancay para concienciar a la población sobre la gravedad de estos delitos. Funcionarios de diversas entidades, como la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Apurímac, la DIRESA y la DREA, participaron en el recorrido de las principales calles, portando pancartas y mensajes preventivos. La actividad, enmarcada en el Día Nacional contra la Trata de Personas, subrayó la importancia de denunciar esta práctica y reforzó el compromiso de la DIRESA Apurímac en la protección de los derechos humanos y la colaboración
interinstitucional para erradicar este flagelo que afecta a las personas más vulnerables. 7:01 a.m. Ya estamos a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. Mucha atención en Puno. Cuestionamientos surgieron en la opinión pública debido a que un docente de la Universidad Nacional del Altiplano, UNA, impactaría clases al aire libre a estudiantes de psicología, especialmente sobre anatomía del cerebro. A pesar de que la universidad cuenta con laboratorios modernos, la situación fue denunciada por un padre de familia que tomó fotografías y señaló que el docente parecía evitar el uso de los laboratorios para enseñar un curso tan relevante. La lección se realizó en el patio de la escuela profesional, generando controversia entre la comunidad universitaria. Bueno, controversial, ¿no? De repente quería despejar un poco a los chicos, qué sé yo, ¿no? De repente un poquito de solcito. Para que lo saque ahí al aire libre. Bueno, son estudiantes de psicología, muy controversial, habría que investigar muchísimo más. Vámonos hasta Cusco. Se celebró el segundo Festival de Danzas Soncoichusguan Tusunchis 2024 en el Estadio José Nouchi Portillo, organizado por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. El evento reunió a instituciones educativas, comunidades y distritos con la presencia del alcalde Elvis Latorre Uñacori. Niños, jóvenes y adultos presentaron danzas tradicionales de Machu Picchu para conmemorar la creación política del distrito. Los ganadores fueron al Colegio La Salle, el colegio primario, Inca Pachacute, secundaria, y la comunidad de Choqueyusca. Y también estuvo presente la asociación Yactahuahuacuna en la categoría distrital. 7:09, mucha atención amigos oyentes. Cusco, Machu Picchu ha sido nominado como atractivo turístico líder del mundo 2024 en los World Travel Awards, donde Perú recibió 7 nominaciones, incluido Destino Líder del Mundo 2024. Prom Perú destacó que estas nominaciones reconocen la cultura y atractivos turísticos del país. La ceremonia de premiación se realizó el 24 de noviembre en Madeira, Portugal, y es considerada la entrega de premios más prestigiosa del turismo a nivel global. 7:10, nos vamos hasta Bancay y el gobierno regional de Apurímac, bajo el gobernador Percy Godoy, completó el expediente técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego, esto en Marjuni, Santa Isabel de Caipe y Cruzpata, beneficiando a 571 familias y más de 2.000 habitantes. Con un presupuesto de 54.603.000 soles, se irrigarán 343 hectáreas para cultivos como papa, maíz y quinoa. El proyecto incluye la construcción de lagunas de represamiento y sistemas de riego y está en evaluación por el Midagri para su financiamiento. Se espera que esta iniciativa mejore la producción agrícola y la calidad de vida en la región. 7:11 a.m. Un saludo para el colega periodista colegiado, el señor David Ortiz Maldonado. David Ortiz, que se perdió ayer la bendición, David. Sí, pues, ¿no? Cada lunes, ¿no es cierto? Cada lunes va a estar el padre. Para el fin de semana también creo que debemos invitarle al padre Gonzalo. No, definitivamente. Creo que sí. Lo necesita este chico. Feliz aniversario también, David, Día del Periodista. Es colegiado, ¿no? Él es colegiado. Sí, muy bien. Al igual que don Guillermo Recharte y William Guamán. Colegio Periodistas había cuando estaba Guillermo. Claro, esos años Recharte. Sí existía. Sí, ¿Ya pues, existía? Sí. Él lo ha fundado, seguro. Yo creo que sí. Y un saludo también para la Catedral del Deporte, el señor periodista don William Guamán, que él es circulado incluso. Forma parte del círculo de periodistas deportivos. Sí. Un saludo para todos, en realidad, de acá de Radio Surf, y para César Loaiza, para Hernán Zulca, para Guillermo Recharte, Liz Saldívar. Definitivamente, para Henry Borda. Para Henry Borda, amigo, ¿cómo estás? Sí, pues, amigo. Muy bien, para todos los colegas. Muy bien, 7:12 a.m. en Trujillo, 2 mujeres y 3 hombres fueron detenidos por la policía por su presunta participación en el asalto y asesinato de la regidora de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Gladys Janet Baltodano,
ocurrido en plena luz del día en Trujillo. La regidora de 41 años fue asesinada al salir del banco de crédito en el Jirón Gamarra, donde habría retirado 300,000 soles en efectivo junto a su esposo, Ubaldo Castillo Villanueva. La tragedia sucedió alrededor de las 11 de la mañana del último sábado. 7 de la mañana con 12 minutos, vamos con los titulares en el ámbito nacional. Rafael Eduardo Muente Schwartz, presidente de Obsitel, fue suspendido por 365 días sin goce de haber por supuestas faltas bajo la ley del servicio civil. Defendió su gestión asegurando que la capacitación contratada cumplió con todos los procedimientos legales y que no se hallaron irregularidades. Criticó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, por falta de imparcialidad en el proceso debido a los conflictos desde el 2005. Muente Schwartz planea recurrir a instancias legales para defender su honor y su derecho a trabajar. 7:13, el Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que su cartera organiza una marcha por la paz. ¿De cuándo acá los ministros organizan marchas? Solo en Perú. Esto pasa solo en nuestro país. Y dicen, respuesta a la creciente criminalidad en la ciudad. O sea, en serio, Gonzalo, por favor, Dios. Esto es de Ripley. Leo la nota y me sorprendo. Dice, con la participación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú. O sea, ¿van a sacar a una marcha a la policía? No, pues, por favor. No, Gonzalo, yo no voy a terminar de leer esta nota definitivamente porque esto no es dable absolutamente, Gonzalo. O sea, con una marcha por la paz vamos a solucionar la inseguridad ciudadana en nuestro país. Esa es la idea que tiene el gobierno y lo que decía días atrás la presidenta de la República, ¿no? Porque no tiene trabajo, porque no tiene trabajo, delinque esta persona. O sea, el día que nos saquen a nosotros, o sea, Gonzalo, de este trabajo, o sea, vamos a tener el derecho a delinquir. Eso quiere decir, o sea, ese es el pensamiento triste de nuestro gobierno, lamentablemente, Gonzalo, y por eso es que estamos en esta triste situación. Y el día de ayer, Javier, me has hecho recordar una noticia también de Ripley, ¿eh? Salió un general de la Policía Nacional del Perú y estaba en plena entrevista con un periodista y le dice a la periodista, bueno, el día de mañana vamos a efectuar un operativo sorpresa a las 7:30 de la noche en el distrito de San Juan del Lurigancho para erradicar a los extorsionadores. ¿Dónde está la sorpresa, Javier, no? Le dijo lugar, hora, poco más le dice a los delincuentes, ¿no? ¿En qué zona, en qué cuadra va a estar? No sé qué está pasando con nuestra Policía Nacional del Perú y bueno, el ministro del Interior pues con esta ya es la cereza del pastel, ¿no? Va a salir pues seguramente con sus pancartas, los policías con los guantes blancos, ¿no? Alegando que por favor cese la extorsión. Sí, definitivamente. Toda una tristeza la participación. Y ojo, la institución como Policía Nacional del Perú creo que no debería, bueno, aunque responda al Ministerio del Interior, pero en alguna medida deberían de dar su punto de vista sobre estos hechos que lógicamente no le hacen nada bien, como imagen a esta institución no le hace nada bien, porque esto, Gonzalo, es decisión del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que pues bueno, no ata ni desata. Y bueno, y esto hay que mencionar también, Javier, hay que hacer un alto aquí, nosotros aquí en Apurímac quizá todavía no estamos siendo, digamos, afectados de forma directa por la extorsión, por la delincuencia, como viene sucediendo en Lima, Javier. En Lima ya es una situación descontrolable. Todos los días asesinan gente, todos los días hay cobro de cupos, todos los días hay extorsiones. Han empezado a afectar ahora a los transportistas, no sé si ustedes ven noticias en la mañana, pero les meten bala, Javier, salen a conducir, a hacer su transporte público y vienen dos energúmenos en moto, les meten bala al chofer o a quien le caiga, se van y claro, lógicamente estos señores temen por su vida y lo único que tienen que hacer es dejar de trabajar, cierra la empresa de transportes, estos delincuentes van a otra. Algunas empresas de transporte quizá sí sucumben ante esta extorsión y tienen que pagar mensualmente, pero en Lima la situación está ya fuera de control, ya no se sabe qué se puede hacer, pero seguramente haciendo estas marchas por la paz no vamos a llegar a ninguna solución, señor ministro, ¿eh? Con estas marchas de paz no se van a ir los extorsionadores de San Juan del Lurigancho, de Ate Vitarte, de San Juan de Miraflores,
de las periferias también de la ciudad de Lima. Así que ¿qué se puede hacer? Triste la respuesta de parte del gobierno, ¿no? Y cuando ya los transportistas realizaron su marcha, dijeron, no, pues bueno, hay que darle solución. Declaramos estado de emergencia. ¡Oh, gran idea de parte de nuestras autoridades, declarar en estado de emergencia! Y que no se dan cuenta de la situación, cómo se encuentra en nuestro país, cómo están trabajando estas personas del transporte, y no solo transportistas, porque hay personas que se dedican al comercio, que son también extorsionados, personas que se dedican a negocios, los cuales también son extorsionados, todos, absolutamente todos, incluso hasta por dejar parqueado un vehículo en un sitio, usted tiene que pagar un cupo y no sabe a quién está pagando, ¿no? Porque ahí le dicen, no, es para cuidar su unidad vehicular. Y lamentablemente, y este estado de emergencia es otro saludo a la bandera, porque, Gonzalo, un hecho así, con estado de emergencia, que sea algo concreto, ahorita no se ve. Como dice de este general de la Policía Nacional del Perú, avisando, dando fecha, hora y lugar, con eso no vamos a lograr absolutamente nada. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a continuar, amigos, con los titulares en el ámbito nacional. Ganaderos del Perú, representados por la Asociación Holstein del Perú, solicitan mayor apoyo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Midagri, para impulsar la compra de leche a las MIPES. Aseguran que con políticas públicas adecuadas y respaldo del sector privado podrían recuperar el crecimiento del 6% anual que se registraba hasta el año 2008. Aunque la producción lechera ha crecido un 2.4% anual en los últimos años, los productores creen que se podría alcanzar el 6% si se fomentaran las compras estatales y se incrementara el consumo per cápita de leche fresca. 7:19, titulares en el plano internacional. Israel está preparando una invasión terrestre limitada en el sur del Líbano con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hezbollah, según declaraciones del ministro de Defensa. Este plan se centra en destruir túneles, lanzacohetes y arsenales del grupo, buscando delimitar su capacidad para atacar comunidades israelíes cercanas. Y las encuestas para las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos muestran una contienda reñida entre Donald Trump y Kamala Harris. A nivel nacional, Harris tiene una ligera ventaja con un 49% de intención de voto frente al 46% de Trump, mientras que Trump mantiene un fuerte apoyo en áreas rurales y entre votantes mayores. Harris ha consolidado su base en los centros urbanos, sin embargo, la diferencia es mínima, lo que indica que cualquier cambio en la campaña o en la situación económica podría alterar el panorama electoral en los próximos meses. 7:20, China invertirá en un es un megaproyecto de infraestructura en Colombia, conocida como el Corredor de la Dorada Chiriguana, que conecta los puertos de la región Caribe con el interior del país. La obra, ejecutada por China, busca mejorar el transporte de mercancías y reducir los tiempos de traslado. Se espera que la adjudicación del contrato ocurra en el primer semestre del año 2024. Vamos con más noticias. Sí, España y Marruecos construirán un túnel submarino de 28 kilómetros. Esto bajo el estrecho de Gibraltar, que conectará Europa y África. Con una inversión de 7.534 millones de dólares, 7.534 millones de dólares, el proyecto busca estar operativo para el Mundial de Fútbol del 2030. ¿Se va a jugar el Mundial en España en 2030? Unirá a la Punta Paloma en España con Malabata en Tánger, facilitando el transporte ferroviario y comercial. Este ambicioso plan, que se formalizó en 1981, enfrenta desafíos técnicos, incluyendo profundidades de hasta 475 metros en una zona sísmica. 7:21, titulares en el plano deportivo. Bueno, la nota ha sido redactada por una hincha de Universitario, me parece. Creo
creo que la producción de la redacción de las notas pasó a manos de otra persona, ¿no es cierto, Gonzalo? No, yo creo que sigue siendo la misma, solo que No. se da cuenta. No sé, me parece extraño. Bueno, lo cierto, en el plano deportivo dice lo siguiente: Universitario de Deportes se consolidó, bueno, es cierto, ¿no? Como líder único de la tabla acumulada tras la fecha 13 del torneo Clausura 2024 al vencer a Comerciantes Unidos, que lógicamente ya está fuera, ¿no? Ya le dice adiós a la Liga 1. Con esta victoria, Universitario suma 31 puntos, 3 por delante de Alianza Lima. Y Jorge Fossati en la conferencia de prensa explicó la ausencia de Paolo Guerrero y André Carrillo en la lista de convocados para los partidos de Perú contra Uruguay y Brasil en las eliminatorias 2026. Aclaró que, aunque ambos son importantes y están en su radar, no los considera las primeras opciones para sus posiciones. Perú busca los 3 puntos ante su similar de Uruguay. ¿Será un milagro si es que logramos eso? 7:23, pausa y regresamos. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Este fomentación folclorista, costumbrista, región insmanta, las comunidades altoandinas, Nisanguna, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 24 minutos en el informativo Huillaricuy. Estamos a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Estamos también en Tambobamba a través de nuestra frecuencia modulada, amigos oyentes, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Somos el informativo Huillaricuy, amigos oyentes, en el mes aniversario del distrito de Mara, y hoy también en el inicio del mes, conocido como una fecha muy importante para lo que viene a ser la labor periodística. Hoy se conmemora el Día del Periodista. Gonzalo, rápidamente vamos con el desarrollo de las notas informativas a esta hora de la mañana. Así es, Javier. Bueno, estamos en estos momentos enlazados con el decano del Colegio de Periodistas de la sede Abancay, el señor Mario Ramos. Señor decano, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días a todos, a toda tu linda audiencia ahí en Cotabambas y en gran parte del departamento. Encantado de poder comunicarme con ustedes y poder reflexionar sobre esta importante labor que es el periodismo, una labor que es parte esencial para la gobernabilidad y para la construcción de desarrollo de nuestros pueblos. Señor decano, la labor del periodista hoy en día, sobre todo en nuestro país, por lo que viene aconteciendo en el ámbito político, social, es muy importante, ¿no? ¿Qué mensaje les daría usted hoy en el Día del Periodista a aquellos que vienen ejerciendo esta labor con objetividad? Sin duda, la labor del periodismo es una actividad independiente en muchos de casos. Es una actividad donde, por ejemplo, somos historiadores del minuto. Escuchamos un disparo, si las personas corren escapando del disparo, pero nosotros los periodistas vamos y buscamos quién ha disparado, por qué ha habido el disparo. Esa es nuestra naturaleza, ese es quizá la locura de este oficio que todos tenemos. Buscamos la noticia, empezamos a interrogarnos, empezamos a preguntarnos de eso.
Sabemos nosotros que aquí en el país y en nuestro departamento quizá no hay periodistas de formación, ¿no?, que no están académicamente formadas, pero sí quizá de manera empírica ejercen el periodismo, profesores que en zonas rurales hacen radio, personas profesionales que hacen radio. A todos ellos pedirles siempre que me hagan el manejo correcto de los medios de comunicación, con la finalidad de que llegue a la sociedad civil con los elementos propios de la ética, de la moral y con las reglas deontológicas que normalmente pregona en estos tiempos este oficio, porque nosotros tenemos que llevar verdad y principalmente tenemos que respetar la libertad de expresión. Es una labor abnegada, es una labor muy decidida de parte de las personas que ejercen el periodismo. Por eso 1 de octubre, resaltar esa labor que realizan los hombres de prensa en las distintas partes de nuestro país y también a las autoridades de turno, a la población civil, valorar el trabajo que hacen estos hombres de prensa en llevar información de manera gratuita hacia la sociedad civil, empezar a indagar hechos noticiosos que permiten a la sociedad civil tener un panorama claro de la realidad contemporánea que vivimos. Sin duda una profesión loable que muchas veces, como usted menciona, no es muy reconocida, no es muy plausible por algunas personas, por algunas autoridades, pero en eso va la lucha constante del día a día del periodista, de buscar la información, de emitir esta información de forma correcta y también a su vez de formar a la sociedad civil, ¿no? Es muy importante también que el periodista sepa lo que va a informar y no simplemente darle pues a la persona a pie lo que quiere, digamos, ¿no? Entonces hoy se celebra el Día Mundial del Periodista, 1 de octubre. Lo saludamos también a usted, señor decano, por el trabajo que viene realizando en Abancay y lo invitamos, por favor, a que pueda utilizar los micros de Radio Surfui para enviarle un saludo fraterno a todos los periodistas que nos están sintonizando en estos momentos en la provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac y por supuesto también a nivel mundial, porque salimos a través de nuestra página web, a través de estas redes para todo el mundo. Su saludo, por favor, por el Día del Periodista. Y un saludo muy especial para todos los hombres que ejercen, quizás de manera técnica o de manera empírica, el periodismo, ya sea en formato radial, televisivo y ahora último por redes sociales. A todos ellos un feliz día, sigan construyendo patria desde sus espacios noticiosos, sigan buscando la verdad, sigan cuestionando el gobierno de turno porque es parte de nuestra naturaleza funcional como periodistas y entreguemos y eduquemos a la sociedad civil a partir de conductas éticas y morales, porque hay que saber pregonar a partir del ejemplo y a partir de la buena razón, y eso es importante. Utilicemos los medios de comunicación éticamente. Esa es la principal recomendación que hace el Colegio de Periodistas hoy 1 de octubre, y te comento que en Abancay estamos teniendo varias actividades. Hemos tenido el día de ayer una actividad muy importante, una capacitación en periodismo digital. El día de hoy tenemos una misa Te Deum en la capital del departamento, a partir de las 9 de la mañana, con presencia de todas las autoridades políticas e institucionales. A las 10 de la mañana tenemos un izamiento del pabellón nacional. A las 11 tenemos una romería al cementerio más importante de Abancay, en homenaje a todos los periodistas que han caído, los que ya no están en vida, y tenemos un almuerzo de confraternidad. En Apurímac los periodistas siempre han sido parte del desarrollo. Para comentarte, en Abancay y en Andahuaylas hay grandes nombres de periodistas que ejercieron para luchar, para traer la electricidad, para traer las carreteras, los asfaltados. Han hecho grandes campañas que no necesariamente se han gestado desde las instituciones gubernamentales. Muchas de estas gestas han nacido desde el micrófono, desde la radio, desde la televisión, porque eso hemos sido. Y esa mística hay que trasladarle a todos los comunicadores, a todos los periodistas del departamento, que busquemos la opinión pública para el desarrollo de nuestros pueblos. Básicamente ese sería mi saludo y desearles a ustedes también, a todo el equipo de tu programa radial, feliz día, sigan construyendo patria, sigan llevando información fiable, confiable y obviamente, como insisto, con los conductos éticos y deontológicos. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor decano, por esas palabras. Feliz día también para usted. Estaremos seguramente comunicándonos próximamente para cualquier eventualidad. Buenos días. Buenos días.
7 de la mañana con 32 minutos, contra viento y marea, seguimos, Gonzalo. El tema de la red es bastante inestable ahora, ¿no es cierto? No sé qué está pasando últimamente, Javier, pero bueno, el internet viene, se va, pero nos dicen, nos comunican que seguimos en vivo a través de Facebook, a ver si por ahí también nos ayudan a través de los comentarios, si nos continúan sintonizando, a ver a nuestros amigos que están enganchados en estos momentos al Facebook de la radio, porque salimos también a través del Facebook de la radio, a ver si nos comentan por ahí, si todavía estamos al aire. Perfecto. 7:32. Vamos a entrar en breve en comunicación telefónica con la regidora de la provincia de Cotabambas, Rosa Zamplini. Pero antes nos envían un mensajito y nos dicen lo siguiente. Feliz día del periodista en el Perú, dice. Hoy celebramos a quienes con pasión y valentía buscan la verdad y nos mantienen siempre informados, enfrentando retos con integridad. Su labor es esencial para contribuir a una sociedad más justa y democrática. Gracias por su dedicación y por hacer del periodismo una herramienta de cambio. Muchas gracias por el bonito mensaje que nos envían, Gonzalo, a través del WhatsApp. Juana Lunas también, Juana Lunas también nos está saludando, Javier, nos dice, buenos días amigos del informativo Guillaricui de Radio Surfui, la voz de todos, en especial a los amigos Javier Chekya y Gonzalo Wirce. Tengan un lindo día. Gracias, Juana Lunas, tú siempre estás con nosotros. Un abrazo, ya eres parte ya de la familia de Radio Surfui. También nos escribe Roberto Carlos Guamaní. Dice, buenos días Radio Surfui. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por sintonizarnos. Juana Lunas nos envía, por supuesto, el saludo para todos los periodistas de Radio Surfui. Gracias a todos ustedes por hacer todo, por tenernos informados. Gracias a todos por sus mensajes. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Mundial del Periodista. Un saludo para todos los del distrito de Chalhuahuacho, sin excepción, para todos los que tienen esta labor loable de informar a la ciudadanía sobre los diferentes acontecimientos en los diferentes ámbitos político, social. Un saludo para todos ellos. 7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Guillaricui. Hoy 1 de octubre, Día del Periodista, en el mes aniversario del distrito de Mara. Amigos oyentes, continuamos con la información. Vamos hasta la capital de nuestra provincia, distrito de Tambobamba. Vamos a conversar con la señora regidora Rosa Zamplini. Hay una importante actividad que se está organizando en la capital de la provincia en beneficio y el liderazgo de las mujeres. Señora regidora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida a Surfui, la voz de todos. Muy buenos días, señor periodista, gracias por este espacio que me brinda. Primeramente, permítame presentarme, le habla la regidora Rosa Zamplini Ayerbe, regidora provincial de nuestra municipalidad. Primeramente quisiera, más que todo, saludar a todos los periodistas de nuestra provincia, Cotabambas, de manera especial a los periodistas de Surfui, que siempre vienen identificándose, trabajando también pues por el desarrollo de nuestra provincia Cotabambas. Por ese lado, mis reconocimientos a todos los periodistas de la provincia Cotabambas. Un feliz día, que Dios les fortalezca y los bendiga en este día tan importante. Señora regidora, agradecemos sus muestras de aprecio, su saludo para este personal que trabaja fundamentalmente dedicado al tema del periodismo. Un trabajo bastante desentendido, incluso por algunas personas. Definitivamente le agradecemos. Señora regidora, hay una actividad que está organizando la consejera regional, se denomina Juntas por el Cambio, empoderando a las mujeres apurimeñas. Coméntenos sobre esta actividad, cuándo se va a desarrollar, dónde, a qué hora, quiénes pueden participar. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de permitirnos hacer este comunicado más amplio para toda la provincia de Cotabambas, puesto que es momento de aunarnos, de empoderarnos. Este evento es denominado Juntas por el Cambio, empoderando a la mujer apurimeña, que ha sido le digo que ha sido denominado a consecuencia de una reunión que hemos tenido las regidoras allá en la capital, que es Abancay, en la cual pues se ha visto por conveniente
reunir a todas las mujeres que son autoridades, lideresas, que tienen esa capacidad de empoderar, y creo que es momento oportuno para decir que las mujeres cotabambinas también tenemos que dar esta representatividad. Este evento se está llevando a cabo el día 11 de octubre, para lo cual se ha comprometido la vicegobernadora de nuestra región Apurímac para poder estar presente acá en Tambobamba. Para ello, pues, invito a todas las mujeres lideresas, autoridades, mujeres de toda nuestra provincia para que puedan participar y así dar a conocer de nuestras necesidades, quizás también dar a conocer muchos aspectos que hoy en día se está retrocediendo, vamos a decirlo así. Solo como un ejemplo, permítame mencionar, por ejemplo, este derecho a la alternancia para estas nuevas elecciones se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Y por qué? ¿Será que las mujeres estamos desunidas? ¿Será que entre mujeres, en vez de fortalecernos, apoyarnos, solo nos estamos lastimando, desuniendo? De verdad hay tanta interrogante por medio. Para ello, pues, queremos fortalecer con este evento, para lo cual estoy segura que todas las mujeres de Chaguahuacho, Akira, Mara, Coyurqui, Cotabambas y Tambobamba que me están escuchando, les invito, hermanas, que es momento ya de asumir nuestra responsabilidad, de identificarnos como mujeres, y por lo tanto estar presente en este evento nos va a fortalecer para seguir adelante. Perfecto, señora regidora, nos parece muy importante el hecho de que la participación de las mujeres en todos los ámbitos, fundamentalmente en la política, también se haga mucho más presente, y que quizás con el tiempo también se vea esta posibilidad de que en algún momento también tengamos una candidata a lo que viene a ser incluso la alcaldía de nuestra provincia de Cotabambas y otras organizaciones también. Yo creo que es muy fundamental la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Señora regidora, ¿quiénes pueden participar? Lógicamente están invocados todas las mujeres, pero aparte de ello también, ¿quiénes están invitados para participar de esta importante actividad? Bueno, de manera especial, en cada distrito están encabezando las regidoras mujeres, invitando a sus lideresas, representantes de la sociedad civil, que siempre, pues, en cada barrio, en cada comunidad, sí tenemos lideresas que tienen esta capacidad de poder empoderar en su distrito, en su anexo, en su comunidad, y por qué no decir en su provincia. Entonces, esto nos conlleva a que todas las mujeres estamos invitadas para ser partícipes de este evento muy importante que es este 11 de octubre. Perfecto. Señora regidora, nuevamente en la parte final, por favor, reitere la invitación para que todas las mujeres estén ahí presentes y de esa forma también darle la importancia correspondiente a esta actividad que están organizando. Bueno, sí, más que todo, que mis hermanas mujeres reflexionen que somos parte de esta sociedad, una sociedad activa en la cual, pues, todos tenemos la misma oportunidad de construir una sociedad más inclusiva, en la cual este evento nos va a dar la oportunidad de que tengamos que darle realce, más que todo dar el ejemplo a nuestros seguidores, que son nuestros hijos, pues, para que ellos vengan a otro mundo tan distinto, donde la mujer tenga la misma oportunidad y no recibamos todavía, que hasta hoy en día se ve ese maltrato doméstico, esa violencia familiar, que todavía día a día convivimos con ello. El único objetivo de todos nosotros es, pues, conllevar a que todos seamos parte de esta sociedad en la cual podamos construir un mundo mejor, un mundo más inclusivo y más justo. Por lo tanto, no quiero ocupar mucho su espacio, pero recalco, por favor, y le pido de que esta invitación sea reiterado por su emisora para poder dar
un realce a este evento denominado pues Juntas por el Cambio, empoderando a la mujer apurimeña. Gracias por la oportunidad y un feliz día a todos los periodistas, que este día aprovechen al máximo en festejarse, en sentirse orgullosos de esta profesión, que podemos decir que también es un poco ingrata, pero a quien le nace y quien lo vive, pues lo disfruta día a día. Que Dios me los bendiga y gracias por la oportunidad. Le agradecemos, señora regidora. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta cualquier momento. Muy amable. Gracias. Usted está siendo informado a través de Willaricud. 7 de la mañana con 43 minutos en el informativo Willaricud y continuamos con el desarrollo de nuestras notas informativas. 7 con 43, vamos hasta la capital de la provincia. Aquiles Abarca con la información. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricud. Muy buenos días, amigo Javier, así es. Bueno, aquí en Tamuam, pues, el día de ayer se iba a llevarse una reunión, ¿no?, con los representantes de derechos humanos del país. A falta de las autoridades, a falta de los dirigentes, se ha suspendido esta reunión para el 14 de octubre del presente mes. Ojalá pues que a esta fecha asistan estos señores autoridades. Bueno, no sé a qué se debe, que no hay unión. Bueno, se hacen, creo que de la vista gorda, no sé, o es que tienen bastante trabajo que no disponen, no sé, porque las autoridades no trabajan solos, más que todos los alcaldes. Tienen también sus regidores, primer regidor, segundo, tercero, sucesivamente. Hay funcionarios, deberían de delegar, pues, si no disponen de tiempo estos señores alcaldes, más que todos los dirigentes. Todo, bueno, pues a mí me causó una extrañeza, en verdad. No les interesa nada, creo. Solamente creo que están conformes con calentar el sillón, si son de gestión a buena hora, pero también a este tipo de reuniones, que es a nivel del país, con algún representante de alguna institución, deberían estar, porque ellos por algo vienen desde lejos, haciendo sacrificio, todo está bien, que pueden venir con sus viáticos, todo, pero de todas maneras es un sacrificio realizar viajes a lugares distantes. Pues Javier, por ahí se ha suspendido, como vuelvo a repetir, para el 14 del presente mes esta reunión, Javier. Bueno, en todo caso, estaremos atentos en todo caso a ese cambio de fecha y esperemos que para esa fecha, en todo caso, Aquiles, todos puedan participar. Sería bueno, ¿no? Como vuelvo a repetir, porque ¿para qué están pues las autoridades, los dirigentes? Tienen que participar, porque muchas veces abandonan, no toman interés. Bueno, no sé, me causa extrañeza de estos señores, en verdad, porque cada cual por su lado, por su camino, no es así tampoco. ¿Acaso no hay un dicho, la unión hace fuerza, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay unión, cualquier cosa se logra positivamente, pero cuando no hay unión, bueno, pues no se logra nada, pues no, lo que uno ha planificado, tiene deseo de hacer algo, no hay nada al final, pues Miguel Javier, nada más sería por un momento. Perfecto, profesor Aquiles, muchísimas gracias. Para Chacuna Cancaraj Seriki, hasta viernes Camanes, Pasenami, Willacamoshan Campus Ricky, reparación que ya apique. Ari que hay una puncho, ese tumbata, chucacharimo, mi cancaponera Javier, si tu cae noche no va a nuevo fuera, vamos en Torus Jabayoni.
chaypi naman burladero monturo luxemos pan ojar pachi con umanta hasta pues juklauman pawanan kama supa parban toro sumak toro chaygnal tap se luxeres pay khawariko habichu kan radio wasilia quiere shank manachi lekip snanan. Marique, profesor Aquiles, por el manda tiempo cancho, tiempo gastan chipichica ya Marique, profesor Aquiles. Canjena, vida y que tamonaiman, Marique, que piñata, jaca y piñata, amigo conan, tranquilo, feliz de la vida y que tamonaiman, profesor Aquiles. Yancapures. Profesor Aquiles, muchísimas gracias, le agradecemos, muy buenos días. Hasta el día de mañana, Javicho. Muchas gracias, buenos días. 7:47, un saludo para el profesor Richard Valencia. Estamos saliendo a través de Radio Guaira. Nos dice, amigos de Radio Surfo, y un abrazo fraterno en este día tan especial por el Día del Periodista. Que Dios les bendiga y muchos éxitos les desea Radio Guaira desde el distrito de Coyurqui. En este instante estamos a través de Radio Guaira, el informativo Huillaricuy. Desde Radio Poder Chasqui también, Gonzalo, voy a dar lectura al mensaje que nos envían rápidamente. Nos dice lo siguiente, señor Javier. Señores periodistas de Radio Surfo, y muy buenos días, feliz Día del Periodista a ustedes y a todos los colegas. Un fuerte abrazo. Radio Poder Chasqui también compartiendo el informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias a todos los que se hacen presentes hoy, 1 de octubre, por el Día del Periodista. Y bueno, pueden utilizar también el Facebook de nuestra radio para que puedan emitir sus mensajes. Ojo, hay que hacer un paréntesis aquí, amigo, porque nos están enviando comunicados, Javier, de venta de vehículos. Nosotros ya les hemos dicho a ustedes, ¿no? Y se lo reiteramos nuevamente. Minera Las Bambas no vende maquinaria pesada, no remata camionetas. Señores, estas son claras estafas, ¿no? Día a día en diferentes Facebook, incluso hasta a veces se crean el dominio de la página de Facebook, ¿no? remates@minerialasbambas.com. Esto es totalmente falso, señores. Tengan muchísimo cuidado porque ya han estafado a varias personas. Entonces, por favor, volvemos a reiterar. Minera Las Bambas no realiza remate de camionetas, no realiza remate de maquinaria pesada, de tractores, remolcadores. No, señores, ese no es el negocio de Minera Las Bambas. Por favor, no caigan en este tipo de estafas. Tampoco en el tema del empleo, ¿no? Si quieren ustedes buscar empleo, entren a la página oficial de Minera Las Bambas. Y lógicamente nadie pide algún tipo de cuota o pago para que puedan postular a estos trabajos que está ofreciendo Minera Las Bambas. Hay que tener mucho cuidado, los estafadores están a la orden del día. Incluso, Javier, ¿sabes lo que hacen? Sí. Dan unos números de celular, tú llamas al número de celular y hay una grabadora, una contestadora automática que dice, buenos días, le saluda Minera Las Bambas. Si quiere con administración, marque 1. Si quiere asesor... Y tú dices, no, sí es. Pero real. no es, por favor, así que tengamos muchísimo cuidado con estas estafas del día a día. Espero haber respondido tu pregunta, la persona que nos escribió al WhatsApp de la radio, al señor Job Guamaní. Bueno, es totalmente falso, pues, ¿no? Ten mucho cuidado, amigo. 7:50, gracias a las personas que nos escriben a través del WhatsApp. Al profesor Porfirio del distrito de Chalhuahuacho nos dice lo siguiente: buenos días a todos los periodistas del informativo Huillaricuy y Radio Surfo y la voz de todos, en especial para Javier y Gonzalo. Un abrazo a la distancia por el Día del Periodista, hoy 1 de octubre de 2024. Muchas felicidades, profesor Porfirio, muchísimas gracias, le agradecemos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se vienen presentando aquí. Profesor Richard Valencia también, un saludo para usted, gracias, gracias. Estamos saliendo en Radio Guaira de Coyurqui. Estuvimos hace poco por ahí en el distrito de Coyurqui. Saludos también para el superfesto, la relacionista pública. Pues bueno, en el distrito de Coyurqui, ¿no? Coyurqui, sí, pues, jamás nos volvió a responder Sandra Paliza. Sandra Paliza, ¿qué será de la vida de nuestra amiga Sandra Paliza? Un abrazo para ella también, allá en el distrito de Coyurqui.
próximamente vamos a volver por ahí, esperamos encontrarla, pues, ¿no? Para poder conversar un poco. Saludos para ella, Sandra Paliza. 7 de la mañana con 52 minutos en el barrio Yerbabuenayo, en el distrito de Coyurqui nos están escuchando. Muchísimas gracias. En el barrio Chochoca también nos están escuchando. Muchísimas gracias. Hay un distrito en Argentina también que se llama Yerbabuena. ¿Ah, sí? Sí, me has hecho acordar. En el distrito de Coyurqui es Yerbabuenayo. Mira tú, ahí es Yerbabuena. Bueno, a la planta, sí, ¿no? Pues, sí. Muy bien. 7 de la mañana con 52 minutos. El distrito de Mara está de aniversario, amigos oyentes. Celebremos juntos este aniversario, 167 años. Y el día de hoy, martes 1 de octubre, 9 de la mañana, se va a desarrollar la inauguración de la institución educativa primaria número 5665 de Congota. Una importante obra que se ha esperado durante mucho tiempo. Prácticamente ha pasado por administración de un gobierno a otro gobierno y al fin se ha logrado concluir, y el día de hoy se va a hacer entrega de esta institución educativa de carácter primaria número 5665 de Congota. Para mis amigos en Congota, gracias por la sintonía. Y hablando del aniversario del distrito de Mara, Gonzalo, prepárese que se viene el 2 y el 3 la segunda Expoferia Agropecuaria Artesanal Gastronómica Mara 2024. Van a estar artistas, Orgullos del Perú, Guitarras Perú, Cusca Perú, y bueno, la participación de todos los productores agropecuarios. Vamos a darnos una vuelta por ahí, Javier. Sí, vamos, ¿Sí? Un rato, sí. 2 y 3 de octubre, esta feria, seguramente nos vamos a dar una vuelta en el distrito de Mara, que está de aniversario. Y ojo, mañana nos han dateado también, Javier, mañana o pasado de repente vamos a estar conversando en el distrito de Chumille. Se va en el distrito de Chalhuahuacho. Comunidad Chumille, se va a estar inaugurando el cerco perimétrico y la remodelación del cementerio. Esto por parte de Minera Las Bambas. Seguramente vamos a estar presentes también ahí. Vamos a estar alcanzándole todos los detalles. Un saludo para la gente de Chumille, que anteriormente también se ha realizado la colocación de la primera piedra de lo que va a ser el PREP de Chumille. Entonces, felicitaciones en primer lugar al señor presidente, mi amigo Isauro, que está haciendo una excelente gestión por el desarrollo de su comunidad y se está viendo pues reflejado en todas las obras que se vienen inaugurando. Como le digo, se realizó hace unos 15 días aproximadamente la colocación de la primera piedra de lo que va a ser el PREP, que va a beneficiar a muchos niños y niñas de la comunidad. El día de mañana se va a estar realizando, mañana pasado mañana, se va a estar realizando la inauguración ya de la remodelación y cerco perimétrico del cementerio de la comunidad de Chumille. Esto está haciéndolo la empresa comunal de Chumille. Así que felicitaciones también para todos ellos por este logro importante a esta empresa comunal. Felicitaciones, un saludo para el señor presidente, el señor Isauro. Yo lo recuerdo perfectamente, Gonzalo, porque, bueno, Isauro era conductor de el PREP Chumille en ese momento, ¿no? Cuando todavía bastante pequeño, muy jovencito, venía a conducir, pues bueno, los programas de radio de Huarmachacuna Grimain. Y bueno, definitivamente le ha quedado bastante de esa experiencia, creo yo, porque el hecho de estar al frente del micrófono definitivamente es todo un reto, Gonzalo, ¿ah? Y eso lo podemos ver cada vez que sacamos este programa con los niños, y para ellos se ve claramente de que es un trabajo, de que es todo un esfuerzo, el hecho de perderle miedo al hablar en público. Bueno, reitero este saludo para el señor presidente Isauro de la comunidad de Chumille. 7:56, vamos con información en el plano nacional, Gonzalo. La Marina de Guerra asegura que flota pesquera china realiza actividades fuera del dominio marítimo del Perú. Pues bueno, acá también parece que definitivamente, no sé, el Estado en alguna medida se está tapando los ojos, porque las imágenes que comparten los pesqueros artesanales, pues bueno, están ahí al costado. No puede ser posible. ¿Qué dice la nota? Ampliamos, amigos oyentes. La Marina de Guerra del Perú
ha informado que la flota pesquera china desarrolla sus actividades fuera del dominio marítimo del Perú, es decir, más allá de las 200 millas marinas. Organizaciones pesqueras artesanales de la región de Piura denunciaron que la escasez de la pota como recurso marino es consecuencia directa de la irregularidad y el proceso irregular de pesca que realizan los barcos chinos. El programa de un medio de comunicación mostró videos grabados por los pescadores de Paita en los que se ve, una cantidad considerable de buques chinos cargando la pota. ¿Qué es lo que se ha dicho, amigos oyentes? El problema de la ausencia de recursos viene ya desde el año 2022. Desde ese año venimos haciendo denuncias sobre el ingreso ilegal de embarcaciones chinas al mar peruano, dijo Elsa Vega, titular de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal, en una entrevista con un medio de comunicación. Bueno, Javier, este tema es muy delicado porque ya varios periodistas de investigación estarían aduciendo que hay un negociado por debajo de la mesa con el gobierno chino y Dina Boluarte acerca de esta pesca irregular, pues, del país vecino asiático, China, ¿no? Se estaría por ahí deslizando la idea que es un pacto por debajo de la mesa que tendría Dina Boluarte, porque, oh sorpresa, la Marina de Guerra del Perú, que debería ser los encargados, pues, de regular quienes ingresan al territorio marítimo peruano, dice que se hacen de la vista gorda cuando ingresan estas grandes embarcaciones que arrasan, pues, con la pota de nuestro país. Y lógicamente vienen con barcos mucho más grandes de los que tienen los pescadores artesanales, por ejemplo, y esto pues afecta su economía, afecta su trabajo, su labor diaria, y la Marina de Guerra del Perú no hace nada, el Estado no hace nada, y es por eso que hoy en día el precio de la pota, pues, está teniendo problemas debido a esta pesca irregular. No sabemos hasta cuándo, pero se han visto videos. O sea, no es algo que se estén inventando los pescadores ahí del norte de nuestro país. Se han visto videos de los barcos chinos ingresando a territorio marítimo peruano, algo que no pueden hacer, ¿no? Muchas veces los detectores, los radares se apagan misteriosamente justo cuando entran estos grandes barcos a realizar pesca dentro de nuestro territorio, y lo digo una vez más, la Marina de Guerra del Perú se hace de la vista gorda. Entonces, este es un problema que afecta muchísimo a los pescadores, ¿no? Afecta muchísimo y nadie hace nada por ellos. Como te digo, ya muchos periodistas de investigación han dicho que se trataría de un negociado por debajo de la mesa que estaría teniendo Dina Boluarte, pues, con el mercado asiático, con el país asiático. No sabemos en qué va a terminar. Lo que sí es cierto es que los más afectados definitivamente son los pescadores artesanales de nuestro país. 8 de la mañana en punto. Ahora nos trasladamos hasta el distrito de Cotabambas. Daniel Ventura con la información. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier. Gracias por el espacio que nos has tenido la mañana. Bueno, para poder informar unos comunicados que tenemos desde nuestra municipalidad de Cotabambas y también dar a conocer, ¿no? Los trabajos tenemos, pues, a través de la municipalidad, diferentes actividades, trabajos que se vienen desarrollando en Cotabambas. Uno de ellos, y justamente a esta hora de la mañana, está, bueno, el enlace a través de Radio Poder Chasqui, el informativo Huillaricuy. Queremos dar a conocer a la población, también que nos están escuchando a esta hora de la mañana, a todos los hermanos, señores, que han presentado, bueno, la solicitud o el FUS por medio de parte de la municipalidad para poder pagar su autoavalúo, ya deben aproximarse a la municipalidad. Justamente se está realizando ya el pago de la parte documentaria. Esta campaña de pago de autoavalúo se ha realizado, pues, con ampliación todo el mes de septiembre, y justamente el día de ayer ha vencido. Entonces, los que han solicitado el pago de su autoavalúo, aproximarse a la municipalidad a poder realizar el pago correspondiente. Por otra parte, también ya a través de la municipalidad de Cotabambas estamos ya realizando el trabajo de los PETAR, ¿no?
todos los mantenimientos, limpieza, desinfección, todo ello de los alimentos básicos, tanto en Cotabambas como en el centro poblado de Cochapata, ¿no? Son la limpieza que se viene haciendo, el mantenimiento. Y bueno, ya justamente el día de ayer se llegó a culminar. Seguramente pronto estaremos haciendo también ya el comunicado para poder hacer también la entrega de el riego, canal de riego, que se ha hecho para el sector de los hermanos de Huacabamba, Tomahuasi, Huecontoy, que va a beneficiar, ¿no?, a varios hermanos en la parte de la de la fruticultura. Justamente ahí tenemos bastantes hermanos que van a ser beneficiarios para la parte de los frutales, que es muy importante, es parte baja de Cotabambas. Por otra parte, también tenemos las capacitaciones de parte de este proyecto que ha iniciado el día viernes anterior, y bueno, está realizando estas capacitaciones, actualización del padrón de todos los hermanos beneficiarios, donde la señora Rosamey Quispe Mendoza, aquí en Cotabambas. Y por otra parte también tenemos el canal de riego parte arriba, que es de la comunidad de Pampacasa, Arajayjata, que también beneficia a la parte alta de los hermanos, que también son parte de la agricultura, papas nativas y otros productos que trabajan en la parte alta, ¿no?, a través de la municipalidad, igualmente los alimentos básicos que ya están culminándose igualmente. Todo ello, bueno, aquí en Cotabambas estamos así con los trabajos. Ya también inicia en esta semana el programa Yancasum, que va a beneficiar también a todas las mamitas cotabambinas de nuestro distrito. Y bueno, trabajando todo ello, informando también el proyecto de la forestación y reforestación también, ya casi ya el 80% también de los plantones, de todos la forestación para los hermanos de Cotabambas y las diferentes comunidades. Ya, justamente estaremos en esta semana o la próxima semana también haciendo la entrevista a los ingenieros para dar novedades, porque ya esto de los plantones del pino, peña y otros ya están pues ya para poder de repente ya dar a los hermanos de la población de nuestro distrito de Cotabambas. Entonces, todo ello a través de la municipalidad se vienen haciendo los proyectos, trabajos para la población de nuestro distrito de Cotabambas, ¿no? Y también tenemos las novedades, justamente aquí acabamos de pasar la construcción de nuestro hospital, el hospital que justamente bastantes años paralizado, pero ya se está trabajándose, haciendo este avance con la empresa, Consorcio Petra, que viene realizando este hospital en nuestro distrito de Cotabambas. Perfecto. Daniel, te agradecemos por la importante información compartida. Muchas gracias, muy buenos días. Y muy buenos días, gracias. 8 de la mañana con 5 minutos, amigos del informativo Huillaricui. Feliz día del periodista para todos los que nos están sintonizando, para todos los periodistas del distrito de Chalhuahuacho, para Marielita Suya también. Sí, pues. Feliz día del periodista. No sé qué otros periodistas hayan por ahí, pero bueno, saludos para todos ellos. Les comentamos, amigos, que hemos cambiado ya nuestra portada de Facebook. Por favor, vayan a ver la portada de Facebook. En esta oportunidad se está haciendo un homenaje al distrito de Mara por sus 167 años. 167 años que está cumpliendo este 8 de octubre. Una portada bastante simpática ahí, con una fotografía hermosa. Así que entren al Facebook de Radio Surfui, denle like a la foto de portada. La acabamos de cambiar hace tan solo 5 minutitos. Así que vayan a ver por estos 167 años que está cumpliendo el distrito de Mara. Nos vemos el 2 y 3 en la feria que van a tener. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. A nivel nacional, 8 de la mañana con 6 minutos. Y desde cabinas de Surfui le están echando porras, ¿no? Sí.
Están haciendo barra. Barra, todas las porras, todo el ánimo positivo para Yesenet Gallegos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Yesenet, cuéntenos, ¿usted está celebrando este día? ¿Lo está conmemorando? ¿Qué está haciendo hoy, 1 de octubre? Sí, hoy día pues es el día del amor, ¿no? 1 de octubre, un nuevo mes, esperemos que a todos nos vaya bien, ¿no? Perfecto, Yesenet. Muy bien, en todo caso, un saludo reiterativo para nuestros colegas periodistas que hoy están de mantel largo. Yesenet, adelante, vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Así es. Hoy es 1 de octubre y les traemos las principales portadas de los diarios más destacados del país, ¿no? A nivel regional y nacional. Vamos a empezar, empezamos con el diario El Pregón, un diario de Apurímac, que en su principal portada lleva por título, ¿no? Que se llevó, ¿no? El primer exitoso festival de La Plata, ¿no? Este encuentro de productores estuvieron de la ciudad, ¿no? En ese encuentro estuvieron de la ciudad de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros, ¿no? Con organización del equipo técnico del proyecto PALTA de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El gobierno regional de Apurímac desarrolló el primer festival de la PALTA 2024 en el Parque Micaela Bastidas y la Avenida Arenas de la ciudad de Abancay, y contó con la participación de más de 1,000 productores de la provincia de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros, ¿no? Así también se informa que designan a la ingeniera Raiza Atao Osco como subprefecta provincial de Andahuaylas. También se destaca que el INEI actualiza, ¿no? Cartografía y registra viviendas y establecimientos a nivel nacional. Y por último también se muestra en esta portada, ¿no? Que demolerá Mercado Las Américas por deficiencias en su construcción. Y también se menciona, ¿no? Que protestantes bloquean acceso hacia Alambrama y Aymaraes, también Andahuaylas. Todo esto es información, ¿no? En la portada del diario Pregón. Ahora nos vamos al diario de la región del Cusco, ¿no? El Chasqui. Seguimos con el diario El Chasqui, de aquí de Apurímac para el mundo, ¿no? Se destaca en su principal portada, ¿no? Que respaldan gestión del gobernador regional, ¿no? Con gran participación se realizó la segunda audiencia pública 2024 del gobierno regional de Apurímac en el distrito de Curahuasi. Informaron avances en sectores como educación, salud, desarrollo agrario, recursos naturales, infraestructura vial, comunicaciones, desarrollo económico, turismo, entre otros. Nos vamos en esta portada hasta Chalhuanca, ¿no? Un herido en choque de vehículos en Pulcúa. Así también en la ciudad de Abancay, municipalidad realizó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Y también por el Día Mundial del Turismo, ¿no? Hicieron reconocimiento al Apu de Oro. Todo esto, ¿no? En la región de Apurímac, la portada del diario El Chasqui. Ahora nos vamos a las portadas de la región del Cusco. Como titular principal se tiene, ¿no? Urge reunión multisectorial para medidas de contingencia. Menciona, ¿no? El diario del Cusco. Taxistas del Cusco expresan preocupación y piden urgentes medidas. Señalan que están dispuestos a una permanente colaboración. Ciudad Imperial y provincias de la región deben seguir desarrollándose, ¿no? En un ambiente de paz y tranquilidad, y es mejor la prevención, se menciona. Así también en esta portada
alcalde, ¿no? de Huanchac, William Peña, inicia obra con más de 1.400.000 millones de soles en la avenida Manco Cápac, ¿no? Este y otros logros formaron parte de la segunda audiencia pública y rendición de cuentas 2024. También se informa, ¿no? Un lamentable hecho, ¿no? Bronca en partido de Fulvito en Alto Cusco ocasionó un fallecido. También gobernador Salcedo señala que falta poco para concluir vía expresa y también se menciona que nombraron a nuevo obispo de la diócesis de Sicuani. A ver, bueno, aquí también tenemos, por último, esta información, ¿no? Ayer desarrollaron movilización y anuncian mayores medidas de fuerza, ¿no? Colegio Humberto Luna exige que compromisos, bueno, para su local, ¿no? Se cumpla. Todo esto se menciona en el diario Cusco, ¿no? Ahora nos vamos al diario El Sol, también del Cusco. En su principal portada, pues, mencionan que asesinan a hombre en campeonato de fútbol, ¿no? El hecho se produjo en el campo deportivo de la APB Alto Cusco. Pues, la víctima, ¿no? Se encontraba presenciando el encuentro entre los equipos Próceres A y Timpas, ¿no? Asistente habría fallecido producto de un golpe en su cabeza. Así también se menciona, ¿no? Gobernador regional garantiza la pronta entrega de la vía expresa para todos los cusqueños. Sector salud asume más acciones frente a venta del fentanilo sin receta en farmacias. Y también, bueno, la información en esta portada, ¿no? Doble contratación en la Municipalidad de Santiago y Alta, ¿no? Regidora de Santiago denuncia, ¿no? A 2 ingenieros por trabajar simultáneamente en 2 municipalidades. Y por último, se informa, ¿no? Que la Municipalidad del Cusco es líder en gestionar proyectos de gran envergadura, ¿no? Todo esto en el diario El Sol del Cusco. Ahora nos vamos a los diarios a nivel nacional. Empezamos con el diario El Comercio. Su principal portada menciona, pues, que el Congreso rechaza debatir de derogación de ley de crimen organizado. El titular del Parlamento planteó que iniciativa que propone anular la ley se exonere de trámite en comisión y se vea en el Pleno, ¿no? Solo 3 de las 13 bancadas estuvieron de acuerdo. Ahora, la Junta de Portavoces decidió que recién este jueves el Pleno aborde el dictamen que era figura de terrorismo urbano. Horas antes, Salguana había pedido, ¿no? que se adelantara. También se muestra en una imagen, ¿no? En esta portada del Comercio, un grupo de militares, ¿no? Bueno, tiene que ver, ¿no? Que Israel emprende invasión terrestre selectiva en el Líbano. Creo que es una noticia que está en desarrollo. Seguimos con los demás subtitulares. El 82% piensa que es elevada la influencia de las industrias ilegales en los políticos. Así también se muestra en esta portada, ¿no? López Obrador promulga la ley para militarizar la Guardia Nacional de México en el último día de mandato. También Andrés Hurtado alega arraigo laboral y tener una hija para evitar la prisión preventiva. Y por último también se muestra, ¿no? Estímulos de China para impulsar su PBI fortalecerían el alza del precio del cobre. Todo esto se muestra, ¿no? En el diario El Comercio. Ahora nos vamos al diario La República.
diario nacional, y muestra como titular: Congreso se rehúsa a derogar la ley por procrimen, ¿no? El fujimorismo, APP y otras ocho bancadas cómplices se opusieron a discutir en el pleno de esta semana un proyecto que derogue la nefasta ley 32108. Con la norma dada por el Congreso ya no son considerados como delitos de organización criminal la tala, colusión, el peculado, y se alientan la extorsión y el sicariato, ¿no? También pues se muestra una imagen aquí de Israel, ¿no? Israel dice que inicia incursión terrestre en el Líbano. Ahora también se ve en esta portada, ¿no? Menciona, ¿no? Sentencian a 18 años a Marino por desaparición de Jaime Ayala, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, en la parte inferior se muestra pues que pensión por consumo solo generaría, ¿no? 100 soles extras para jubilación, y en política prisión para Chibolín y fiscal Peralta se decidirá en 48 horas. Todo esto en los diarios a nivel regional y nacional, ¿no? Y así concluimos nuestro recorrido por las portadas de hoy, ¿no? En Radio Surfui. Adelante, Javier y Gonzalo. Muchas gracias. Muy bien, Yacenet, muchísimas gracias por ese informe. Estaremos en contacto nuevamente el día de mañana. Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 19 minutos, 8:19, amigos de Radio Surfui, es momento del bloque deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. ¡Hoy no contesta! De la mañana con 21 minutos ya. Vamos con el bloque deportivo. Vamos a intentar comunicarnos con la Catedral del Deporte. Vamos a ver si Chinchilico puede conectarnos con él. Pero mientras te informamos que ya, como mencionamos, salió la lista de 26 convocados para los futuros partidos que tiene la selección peruana de fútbol frente a Uruguay y frente a Brasil, frente a Uruguay y frente a Brasil. Para ello está ya con nosotros la Catedral del Deporte, Williams Guamán, que nos va a dar un panorama más amplio de lo que viene aconteciendo en nuestra selección peruana y en el deporte a nivel nacional. Williams, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Javier.
Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Villarico y por supuesto enviamos un saludo cordial a todos los colegas periodistas. Hoy se conmemora el Día del Periodista a nivel nacional y con ello también enviar el saludo a todos ustedes que elaboran en nuestra emisora Surfo y la Voz de todos, periodistas colegiados, periodistas agremiados, a la Federación de Periodistas, a la ANP, en fin, periodistas circulados también, a quienes les hacemos llegar el saludo en la mañana de hoy. Hoy hay festejo. Les comento, por supuesto, en diferentes localidades de nuestro país, porque se conmemora un día especial como es el Día del Periodista. Bueno, haciendo el paréntesis del Día del Periodista, vamos a lanzar rápidamente la información deportiva, amigos oyentes. Bueno, sin duda, esta semana no tenemos fecha del torneo de la Liga 1 Betson 2024, considerando que hay partidos de clasificatorias rumbo al próximo mundial, aunque nuestra selección por ahí está en el último lugar, sin posibilidades en el momento de clasificación. Estamos en el último lugar, reitero, pero eso no quiere decir que afrontemos los partidos que se vienen con total seriedad. Se vienen los partidos ante Uruguay y Brasil. Lo cierto es que ya Jorge Fossati hizo precisamente la convocatoria de los seleccionados. Entre los que más resalta es sin duda nuevamente la convocatoria de Archimbó, que está haciendo bien las cosas en el Melgar de Arequipa. Recordemos que el último fin de semana también anotó jugando ante el Alianza Lima. Bueno, no está André Carrillo, no está Cristian Cueva, no está tampoco Paolo Guerrero. Bueno, me parece que ya esto es parte del recambio generacional que se tiene que dar. Ya nos tenemos que acostumbrar a no contar con nuestros jugadores, uno por temas físicos, otros por la edad también. Es importante dar paso a nuevos valores y nuevos jugadores que seguramente sumarán en el futuro para nuestra selección peruana. Bueno, ya están entrenando los de la selección en la Videna al mando de Jorge Fossati. No hay buen ánimo, les comentamos, porque son partidos realmente durísimos ante Uruguay, un rival con Marcelo Bielsa que también viene no tan bien, después de sus partidos de presentación de la selección uruguaya. Uruguay siempre ha sido y va a ser un rival muy durísimo. Nuestra selección va a jugar de local, es cierto, tendría que hacer prevalecer su condición, pero jugadores digamos que estén en su mejor momento no los tenemos, salvo por ahí los que están en el torneo local, como Valera, que ha ido creciendo futbolísticamente bien, por ahí también la Oreja Flores, ¿no?, que está físicamente bien, pero en el torneo internacional destacar algo con Gianluca Lapaula, que está en el fútbol italiano y que por ahí ha hecho un gol la anterior semana, pero más eso no hay. Entonces yo creo que la selección va a tener que afrontar partido a partido con lo que se tiene, básicamente con el torneo local. Vamos con Champions League. Hoy tenemos Liga de Campeones. Entre los partidos más destacados sin duda va a ser el del Borussia Dortmund, que va a enfrentar hoy a las 2 de la tarde ante el Celtic, partido por la Liga de Campeones. También el Salzburg enfrentará al Brestois, partido hoy más tempranito a las 11:45 de la mañana. Bueno, y entre otros encuentros también que se va a desarrollar sin duda de la Liga de Campeones, que por ahí mañana continúa con la programación respectiva. Bueno, reiterando la convocatoria de Jorge Fossati, hablando de la selección peruana, algunos medios de comunicación y colegas periodistas también han estado pegando el grito al cielo por la no convocatoria de algunos jugadores, bueno, entre ellos Paolo Guerrero, que para algunos entendidos dicen que está recobrando su momento, pero creemos que para que jueguen una selección a ese nivel y 90 minutos o de repente todo un segundo tiempo, ya no está pues precisamente Paolo Guerrero. Le reiteramos entonces la información. Tenemos programación de la fecha de clasificatorias. La selección peruana va a enfrentar sus partidos ante la selección de Uruguay y luego ante Brasil. Muy duros estos encuentros, veremos qué es lo que pasa. Y también lo que está sumando más, digamos, a la iniciativa de convocatorias es el torneo local. Hay jugadores que están muy bien y que yo creo que, como al estilo de Ricardo Gareca, debería dar prioridad a estos jugadores que la están rompiendo en el torneo de la Liga 1. Bueno, el torneo de la Liga 1 va a entrar en una pausa. Universitario es el líder absoluto de este campeonato, luego de vencer por 2-0 a los Comerciantes Unidos.
esto en Cutervo, de ahí también la convocatoria de Horacio Calcaterra, ¿no? Por su buen accionar. Alianza Lima no pudo tampoco llevarse el triunfo precisamente de la selección peruana. Y bueno, entre otros encuentros también que se estaban desarrollando, el clásico o el derbi cusqueño también se lo llevó el Cusco FC, por ahí de repente podían aportar algún jugador a la selección peruana, pero no fue así, son decisiones precisamente del técnico Jorge Fossati con respecto a lo que significarían las convocatorias para estas clasificatorias. Vamos a estar atentos a lo que pasa con la selección peruana en la Videna. Esta semana es de selección sin duda, y bueno, estaremos por supuesto informando todos los detalles de nuestra selección peruana, porque así demanda el calendario en esta oportunidad. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, colegas, amigos. Reiteramos mi saludo a Gonzalo, a Javier, que están en cabina principal, y ves Aldívar también que nos está escuchando, por el Día del Periodista. A pasarlo de lo mejor. Ya les hacemos llegar también, por supuesto, un brochecito, será por horas de la tarde, mi estimado Gonzalo. Javier, va a ser un almuerzo para que puedan. Muchas gracias, William, por esa deferencia. Vamos a tomarle la palabra y vamos a ir inmediatamente al Chulpas, a un desayunito por cuenta de Radio Surfui. Ya está pagado, ya está pagado. Es más, vaya, ya está. Con la tarjeta dorada. Por supuesto, no, es la plateada, la Platinum. No es la dorada, sí, la Platinum. Y al mediodía, William, el almuerzo de confraternidad. De camaradería, así le denominaremos. Se lo merecen, colegas, se lo merecen por el buen trabajo que están desarrollando en nuestra emisora. Muchas gracias, William, le agradecemos. ¡Feliz día! Perfecto. Un gran abrazo, feliz día, colegas. Nos estamos viendo. 8:29, Gonzalo, punto final al informativo Willaricuy. Nos vemos, amigos, cuídense. Hoy 1 de octubre, empezar con mucha energía este mes. Quédense en sintonía de la programación de Radio Surfui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una